Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que lo escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a leer el pensamiento del día de ayer. Dice, ¿puedo considerarme una persona recuperada? Si quiere decir, ¿puedo volver a consumir normalmente? La respuesta es no. Pero si quiere decir, ¿puedo mantenerme sin consumir? Es decir, ¿puedo mantener la remisión del síntoma? La respuesta es ciertamente sí. ¿Puedo marchar bien entregando mi problema del consumo a un poder superior a mí, a ese divino principio del universo que llamamos Dios, y pidiendo a ese poder cada mañana que me conceda la fuerza para permanecer sin consumir las siguientes 24 horas? Sé por la experiencia de millares de personas que si quiero honradamente estar bien, puedo ponerme bien. Y luego aquí hace una pregunta. ¿Estoy tratando de seguir fielmente el programa? Acá no hablamos del programa. Estoy tratando de lograr el cambio que me permita esta situación. Entonces aquí quedan varias cosas claras. ¿Puedo considerarme una persona recuperada? Pareciera entender que la palabra recuperación, ya saben que con eso tenemos una discusión, ¿no? Acá en el prólogo dice, cuando estaba surgiendo esta agrupación o esta forma de ver el problema, dice, nosotros los alcohólicos anónimos somos más de 100 de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Este es el prólogo tal como apareció en la primera impresión de la primera edición en 1939. Este libro se escribió en 1937 y se publicó en 1939. Y aquí lo que nos podría confundir es la palabra recuperado. Por tratarse de un problema de salud, muchas veces la palabra recuperado, la recuperación de esa enfermedad, quiere decir haber superado ya el estado de enfermedad y haber logrado que ya no se presenten los síntomas de una vez por todas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una enfermedad incurable, nos dicen acá en la página 78, no estamos curados,
la enfermedad es incurable. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. El padecer esta enfermedad es una sentencia. Si no se mantiene bajo control, es una sentencia, ¿no? Porque es una enfermedad progresiva, incurable y terminal. Y es una enfermedad ante la cual no podemos hacer nada. La manifestación de la enfermedad es precisamente el no poder no consumir, ¿no? Luego dice, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. El simple hecho de tener esta enfermedad es una sentencia, pero de la cual, si la mantenemos bajo control, se puede suspender día con día esa sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Acá dice mantenimiento de nuestra condición espiritual, hay que entender lo que nos quiere decir esa frase. Esa frase nos quiere decir que nosotros confiamos en que se hace su voluntad y no la nuestra, y en que eso no nos causa problemas, en que ya no tenemos apegos a nuestra voluntad, ni la ilusión de que se va a hacer nuestra voluntad, ¿no? Eso es una mentira, eso es una mentira, ¿no? La voluntad, que es lo que determina lo que es el camino que lleva nuestra vida, no es lo que nosotros queremos. Para el universo no son argumentos ni yo quiero ni no quiero, ¿no? Lo que quieras o no quieras es independiente de lo que vivas. Entonces, el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Entonces dice, ¿puedo considerarme una persona recuperada? Aquí nos están explicando qué se entendería por recuperada. No se entiende que puedo volver a consumir normalmente. La semana pasada vino un compañero que llegó como a las 8:10 de la mañana y se fue como a las 11:00 y ese compañero dijo que lo que tenía que hacer era cambiar su manera de consumir. Y nosotros ya hemos visto en la explicación de la enfermedad que lo que distingue al que consume siendo adicto de otras personas que consumen sin tener la enfermedad, porque no todo el que consume es adicto, es la causa por la cual consume y la forma en que consume, ¿no? La forma en que consume es sin poder interrumpir. Entonces ese compañero, pues, le estuve explicando todo, pero no logró entender nada, ¿no? Y se lo expliqué en un ratito. Ya ese compañero había venido hace como 3 años y estuve hablando horas con él, pero son cosas difíciles de entender hasta que las vives, te das cuenta de que son ciertas, ¿no? Él decía que ya había entendido y que lo que tenía que hacer era cambiar su manera de consumir. Un adicto no puede cambiar su manera de consumir. El libro nos dice, en la opinión del médico, nos dice, el único método que podemos sugerir es la abstinencia completa, no iniciar el consumo, ¿no? Iniciado el consumo, la manera de consumir ya está determinada. Esa no va a cambiar nunca. Una vez adicto, adicto para siempre, ¿no? La manera de consumir de un adicto, y esa se empieza a dar la manera de consumir después de que se inicia el consumo. Mientras no iniciemos el consumo, pues no se da esa manera de consumir. Entonces, ¿puedo considerarme como una persona recuperada? Si quiere decir, están hablando de adictos al consumo,
Si esto de persona recuperada quiere decir, puedo volver a consumir en una forma distinta a la que consume un adicto, la respuesta es no, ¿verdad? Dicen por ahí que podrá controlar tal vez su consumo pues, durante algún tiempo, pero que llegará el momento y que llegará en lugar. Lo platicábamos el otro día hace rato con un compañero, ¿no? Que tal vez puedas, si tienes un resbalón o algo así, pues puedas interrumpir el consumo, pero si al poco tiempo lo vuelves a hacer, pues no hay forma de zafarte de eso. La respuesta es no, pero si quiere decir, ¿puedo mantenerme sin consumir? La respuesta es ciertamente sí. Entonces, aquí nos están diciendo que esta enfermedad, aunque es incurable, porque es una enfermedad cerebral crónica, la palabra crónica se utiliza mucho en analogía con respecto a otras enfermedades, para enfermedades incurables, ¿no? Crónica. Dice, puedo mantenerme sin consumir, puedo mantener el síntoma, la enfermedad en remisión, es decir, sin presencia del síntoma. La respuesta es sí. Es incurable, pero es controlable, ¿verdad? No, o sea, no puedo volver a empezar el consumo, porque la manera de consumir no va a cambiar, no va a cambiar. Y ahorita vamos a ver en el pensamiento de hoy, dice, puedo marchar bien entregando mi problema del consumo. Ya vimos que el problema del consumo es el problema de la vida. El que la vida sea para nosotros un problema, el que sea para nosotros algo que hay que soportar, el que sea un callejón sin salida, ese desajuste que sentimos con la vida, es estar esperando que la vida se adapte a nosotros y no pues, hacer lo más natural, lo que hacen muchas personas, que es adaptarse a la vida. Ese es nuestro problema. El problema de la vida es realmente lo que da origen al problema del consumo. Dice, si entrego mi problema de la vida, si sé que mi vida, el camino que lleve, los resultados, lo que pase, no está en mis manos, sino está determinado por el que está a cargo, o sea, por un poder superior, poco a poco le vamos a ir dando características a ese poder. Nos hablan de cómo cada quien lo conciba, de más adelante, como cada quien más o menos lo conceptualice, pero no solo lo conceptualice, sino que lo viva, le dé vida. Dice aquí, si entrego mi problema de mi vida, o sea, del consumo, a ese divino principio del universo que llamamos Dios, porque así es, pues es una palabra bastante práctica, tiene 4 letras, ¿verdad? Por ahí en algún lado decía que el nombre de Dios tenía 200 y pica de letras, no sé qué. Pero si esta palabra es un obstáculo para nosotros, la quitamos, porque lo que importa es el significado. Por ahí hay un libro que se llama Dios es el desconocido, que todo lo que podamos decir o podamos imaginar o pensar acerca de Él no tiene nada que ver con lo que es Él, ¿no? La comprensión de Él no está en nuestra mente. Dice aquí, y pidiendo acá a ese poder cada mañana que me conceda la fuerza para permanecer sin consumir. ¿Cuál es la fuerza para permanecer sin consumir? Lo que me posibilita para no negarme
inconscientemente a vivir determinadas emociones. Es más, para no producir esas emociones, porque estoy sustituyendo el catalogar los hechos por lo que mi mente piensa acerca de los contenidos de la vida, los estoy sustituyendo en la confianza absoluta que me proporciona de quién proviene lo que estoy viviendo. Por eso dice ahí que un poder superior puede devolverme la cordura, y la cordura es no iniciar de nuevo el consumo, ¿no? Otra definición dice el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Y nos ponen ahí el ejemplo de aquel que tiene la manía de cruzarse la calle y lo atropella un tren y otra vez y así muchas veces, y él a pesar de eso lo sigue haciendo y no puede dejar de hacerlo. Dice, si tú cambias la palabra manía de cruzar la calle así por la palabra consumir, es exactamente lo mismo, ¿no? Dice, pidiendo a ese poder la fuerza que me permita, ¿y esa fuerza en qué se basa? En la confianza que desecha lo que yo pienso, cómo catalogo yo de los contenidos de la vida. Muchos creen que el contenido del momento es incorrecto porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir o porque está ocurriendo lo que no debería ocurrir, pero nosotros no tenemos la capacidad para decir lo que debería o lo que no debería ocurrir. Ese debería o no debería ocurrir está todo lanzado hacia nosotros, impregnado por los condicionamientos, por el amaestramiento que trae nuestra mente. Entonces dice aquí, pidiendo que me pida, que me fortaleza, que me conceda la fuerza, la fortaleza. De hecho, nuestra enfermedad, esa negación inconsciente, sale de una debilidad emocional. Ya les he hablado de la resiliencia. La resiliencia es algo que todos los seres humanos tenemos, pero que a nosotros nos falla bastante para tratar con las situaciones que catalogamos como adversas, ¿no? Y sin darnos cuenta pretendemos huir de esas situaciones. Dice, para permanecer sin consumir las siguientes 24 horas. Aquí nos dice, compañeros, que el tratamiento debe de ser continuo, que estamos tan arraigados, que tenemos tan arraigados todos esos condicionamientos y toda esa programación, ¿verdad?, que debemos de estarlo combatiendo continuamente, porque si no nos va a acabar por dominar. Necesitamos un tratamiento continuo, diario, que nos dure tan siquiera hasta la siguiente vez que tratemos el problema, ¿verdad? Aquí vamos a cambiar la palabra fe, porque la palabra fe muchas veces se identifica con una creencia, y esta no es una creencia, esta es una certeza. Controla tu destino a través de la confianza. Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. Entonces las circunstancias no provocan en mí una emoción como el temor, porque Él está conmigo. Esto lo dice el rey David. Acá dice, la fe, el miedo llamó a la puerta, la fe o la confianza abrió y no había nadie. Habiendo esa confianza, no es posible que haya miedo, ¿no? Si está la luz de la confianza,
pues no va a haber oscuridad. Este es un proverbio irlandés, miedo y fe. Los seres humanos tenemos un problema del que derivan todos sus problemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo si supieras, sin lugar a dudas, que Dios es tu yo real, no tu yo falso? Y el falso yo ya saben que tiene un nombre, se llama ego, ¿no? Ego no significa otra cosa, no tiene el significado que se le atribuye por allá. ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él? Evidentemente el miedo sería imposible. La confianza, la fe, la certeza es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. ¿Por qué? Porque sabe que va a amanecer. Esto lo dice Rabindranath Tagore, que donde haya duda ponga fe. Este es uno de los párrafos de la oración de San Francisco. Para que la fe, certeza, elimine la duda, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. O sea, para que esa fe sea efectiva, no lo debes de creer, lo debes de saber. Por eso no me gusta mucho la palabra fe, ¿verdad? Prefiero una que me haga llegar al significado real que estoy buscando. Aquí dice confianza en la determinación de lo que es, asumir nuestra responsabilidad de bienestar no significa que las cosas vayan a salir bien, entre comillas. Ese bien, entre comillas, es el bien condicionado, dictaminado por nuestro pensamiento, sino estar bien, sin importar cómo resulte. Aquí dice, ser positivo no significa que las cosas vayan a salir bien, sino saber que estarás bien sin importar cómo resulten. Para ser felices se necesita eliminar dos cosas, el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Ahorita nos hablaron de la separación, de creer de estar separados de Dios, ¿verdad? Aquí dice el ego y el pecado original. El pecado original, o sea, lo que nos hace errar en el blanco de lo que es la vida, no es más que la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento. Principalmente si es que hay algo de real, de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta. Su definición sería la misma, identificación total con las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un reconocimiento total, un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos y lo que decimos? Dice aquí, este estado de olvido es el pecado original. ¿Se acuerdan lo que les leo yo al principio? Al principio les leo que todos los que la escuchen despierten de su olvido. Es algo que hemos olvidado.
Y este estado de olvido es el pecado original, lo que hace que nuestro transitar por esta vida sea la más trágica de las experiencias. Este estado de olvido que es equivalente a un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente, este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que decimos y hacemos? ¿Qué clase de mundo creamos? Pues creamos el mundo en el que hemos estado acostumbrados a vivir siempre, compañeros. Creamos el mundo que nos lleva a nosotros, que tenemos esa negación a vivir esas emociones, a consumir. Y a otras personas también las lleva pues a vivir sufriendo, ¿no? A vivir sufriendo. Acá me dice esta otra. Lo que convierte la realidad, aquí me dice, ¿qué clase de mundo creamos cuando esa falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Lo que convierte la realidad en una pesadilla. El ego surge cuando su sentido del ser, de yo soy, que es conciencia sin forma, se enreda con la forma. Este es el significado de la identificación. Eso es el olvido del ser, el error primordial, la ilusión de la separación absoluta que convierte a la realidad en una pesadilla. En una pesadilla, que es realmente lo que vivimos nosotros, lo que hemos vivido y lo que tenemos que dejar de vivir nosotros por un motivo de salud, para no tener que volver a iniciar el consumo, para que no se produzcan esas emociones que nos neguemos a vivir. Claro que eso dicen los allá afuera, ¿verdad? Acá entre nosotros tal vez por necesidad lo podamos empezar a probar y ver que es cierto, porque este programa es pragmático. El juicio de valor lo dan los resultados. Es ¿para qué necesitamos creer esto? No por qué necesitamos. Pero menciónales eso allá afuera y te van a decir, mejor vete allá donde estabas, ¿verdad? Por eso de vez en cuando vienen. Entonces dice aquí, luego en el pensamiento del día 15, dice, nosotros los adictos estábamos en un torbellino dando vueltas y vueltas, sin poder detenernos. Ese torbellino es una especie de infierno en la tierra. Ya nos habla de la trágica experiencia que se vive de esa forma. Y aparte, lo que nos provoca a nosotros es entrar en el ciclo adictivo. Es una especie de infierno sobre la tierra. Y lo malo es que para que nos demos cuenta que es un infierno, hijo, puta, nos cuesta trabajo, cabrón. Nos cuesta trabajo darnos cuenta de que es un infierno. Dice aquí estamos para librarnos de ese torbellino, aprendiendo a mantenernos sobrios, ¿no? Aprendiendo cómo controlar la enfermedad, logrando que nuestras emociones no sean determinadas por lo que pensamos de los contenidos de la vida, sino que sean determinadas por la confianza del que determina esos contenidos, desechando nuestro juicio que cataloga como bueno o como malo algo, que es el mundo condicionado, el mundo de allá afuera. Dice aquí,
Es una especie de infierno sobre la tierra. Aquí venimos a liberarnos de ese torbellino, aprendiendo a mantenernos sin consumir, aprendiendo a mantener el síntoma en remisión, o sea, controlando la enfermedad, logrando esa suspensión diaria de nuestra sentencia. Dice acá, ahora, nosotros los adictos estábamos en un torbellino dando vueltas y vueltas y sin poder detenernos. Estar en esa situación es una especie de infierno sobre la tierra. Aquí me decía el compañero que él no le había tocado ver este diagrama. Una negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción. Tomando en cuenta aquí que la emoción no lo determina lo que vivimos, sino cómo consideramos lo que vivimos. Y la consideración que estamos haciendo de lo que vivimos, por lo general ha sido a través de qué pensamos acerca de lo que vivimos, de si pensamos si es bueno o malo, y para eso estamos incapacitados. La determinación de cómo consideremos lo que vivimos tiene para que, por nuestro problema de salud, provenir de la confianza del que determina lo que vivimos. Dice, asumir la responsabilidad de bienestar no significa que las cosas vayan a salir bien, entre comillas, sino que nosotros estaremos bien, resulten como resulten. Entonces aquí me dice, esta negación más la mentira, a la mentira muchas veces se le llama ilusión, más la ilusión de que esto es posible, no experimentar la emoción consumiendo, la ilusión de que el consumo te sirve para no experimentar la emoción, más la consideración de que esto es una necesidad primaria de supervivencia. Todo esto pasa sin que nos demos cuenta, compañeros, de que nosotros no vamos a sobrevivir a experimentar esa emoción, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que estamos considerando es una necesidad primaria de supervivencia? Por cómo estamos respondiendo a esa consideración, ¿verdad? Estamos secuestrando las facultades del cerebro para que maneje esta situación como se manejan las necesidades primarias de supervivencia, ¿no? ¿Cómo se manejan las necesidades primarias de supervivencia? Por medio del cerebro emocional, el cerebro primitivo, que origina una urgencia inaplazable de satisfacer la necesidad primaria de supervivencia. Por ejemplo, el alimentarte. Tú cuando tienes hambre no piensas en que tienes que comer para sobrevivir, sino que el cerebro te manda una urgencia inaplazable de comer. Las necesidades primarias de supervivencia necesitan ser resueltas rápidamente. No tienen tiempo de pasar por el razonamiento ni por el intelecto. Pasan directamente del cerebro emocional a tu acción, a la urgencia inaplazable. Eso es un mandato bioquímico del cerebro primitivo. La urgencia inaplazable
que te lleva a consumir. Si yo para sobrevivir debo comer, surge una urgencia inaplazable por comer. Si yo para sobrevivir debo no vivir esa emoción y tengo me baso en la mentira de que consumiendo no la voy a vivir, surge una urgencia inaplazable por consumir. Una urgencia inaplazable, un mandato que no puedo dejar de obedecer. No es mi voluntad la que determina que yo consuma, ¿verdad? El adicto no consume porque quiera. El adicto el adicto consume porque no puede no consumir cuando está en esta situación. Entonces de aquí se inicia el consumo. Y nos hemos vendido la mentira de que ya tenemos una forma de soportar la vida y hemos hecho de esto un estilo de vida, el centro de nuestra vida, el consumo, prepararse para consumir, reponerse otra vez, consumir. Entonces, iniciado el consumo, esta es la causa por la cual consumimos. Esta causa se expresa de muchas formas. Estar desadaptado de la vida, estar esperando que la vida se adapte a ti, tener la necesidad de fugarte de la realidad, manifiesta también una franca deficiencia mental. Entonces esto te lleva al inicio del consumo. Y estar viviendo así modifica el metabolismo de tu cuerpo. Esto es una dependencia psicológica y nos lleva a que se manifieste la pérdida del control de la cantidad consumida, a que no se pueda interrumpir el consumo, a que una vez iniciado no se pueda interrumpir, ¿no? El famoso ya me piqué, o una es demasiado y mil no son suficientes. A ver. Oye, Pedro, y por ejemplo, ahorita haciendo el repaso de esa negación inconsciente, la primera, pues es sin darse uno cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona o se dice, no sé, cuando se menciona o se dice, ya traía la emoción ahí y llegó el momento en el que tuvo que darse esa urgencia, que se activó, pero esa emoción ya estaba ahí. ¿Eso es posible? No, mijo. Al surgir la emoción, tú te niegas a vivirla. O sea, esa parte en donde dicen, en donde se comenta o se dice que, por ejemplo, el que se aventó a los 35 años, 25 años o no sé cuántos, que se puso las pantuflas y se puso a hacer dinero, se dedicó al dinero y a los negocios. O sea, él trajo ahí esa negación, nunca la trajo. No, porque si lo hubiera traído, lo hubiera consumido, mijo. Hubo algo que eliminó esa emoción y era precisamente ese propósito que él tenía, ¿no? O sea, fue más el propósito que se eliminó la emoción. Pero ya vimos lo que cuando volvió a surgir, ¿no, hijo? Sí. En 4 años ya estaba muerto, ¿no? Así es. Bueno, entonces el inicio y la pérdida del control de la cantidad que consumes, no poder interrumpir tu consumo, consumir por más tiempo del que pretendías consumir, todo esto está contenido en la guía del primer paso. No atender otras cosas por no interrumpir el consumo, ¿verdad? La pérdida del control, que le llaman compulsión física o alergia orgánica, y esto nos lleva a consumir hasta la intoxicación. La intoxicación es el estado patológico del organismo que le impide funcionar
correctamente, ¿verdad? De diferentes formas, en tu forma discursiva, en tu forma del control de tus movimientos, ¿verdad? Dice, un adicto crónico nunca puede utilizar sin peligro el consumo, la sustancia, ¿no, hijo? La intoxicación, manejar intoxicado está un poco cabrón, ¿no? Yo tenía récord de choques, chocaba con los postes y con todo, ¿no, hijo? Ahora, que alguien conviva con una persona intoxicada también está medio cabrón. Si somos nosotros los intoxicados, pues ni cuenta nos damos de lo que están viviendo, lo que están conviviendo con nosotros, ¿verdad? De que queramos matar a alguien cuando estamos intoxicados, pues ni cuenta nos damos, ¿verdad? Y no nos molesta, nos molestaría si nos quisieran matar a nosotros, ¿verdad? Pero en eso caemos, ¿no? Entonces, estando intoxicados queremos matar a alguien, ¿verdad? Y luego se enojan. Sí, ¿verdad? Y luego tienen que actuar en defensa propia, mijo. ¿Contra quién? Tienen que procurar que no te acerques, güey. Te tienen que levantar una orden de restricción. Yo el día que llegué aquí, llegué un sábado y creo que el lunes me tenía yo que presentar al Ministerio Público. Ya tenía yo una orden de restricción. También te pueden levantar una orden de interdicción, donde te quitan la capacidad de ejercer tus derechos, ¿no? Eso es también judicial. Te incapacita. Es una enfermedad incapacitante. Entonces, la intoxicación. Y luego, cuando tienes que interrumpir el consumo por alguna causa, surge los síndromes de abstinencia. Y aquí surge también todos los efectos nocivos que le causas a las diferentes áreas de tu vida. Dice, cuando ya han adquirido el hábito, ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida, sin estos dos problemas, no la podíamos soportar sin consumir algo, pues ahora menos, ¿verdad? El inicio del consumo, muchas veces creemos que es por la dependencia física, que no podemos parar de consumir, pero muchas veces es por la dependencia psicológica, ¿no? Por ver el estado de tu vida, que no puedes parar de consumir. Es difícil determinar. Es más, acá dentro de los síntomas de la enfermedad, de los síntomas de lo que nos lleva a iniciar el consumo, que antes le llamaban obsesión mental, es un síntoma de dependencia psicológica o también puede ser un síntoma de dependencia física. Es el único que puede ser síntoma de cualquiera de las dos dependencias. La compulsión física es un síntoma de dependencia física. La tolerancia es un síntoma. Ahí tenemos el formato de CISBEA, ya lo modificaron. Y ahí te van marcando todo eso, te van marcando la tolerancia, ¿no? Que necesites cada vez cantidades mayores para obtener los mismos efectos. Eventualmente la tolerancia aumenta y luego con el tiempo la tolerancia disminuye, ¿no? Pero el inicio del consumo puede ser causado por la dependencia psicológica o por la dependencia física. Y muchas veces no distinguimos, creemos que es por la dependencia física, porque la abstinencia nos lleva
a volver a consumir, ¿verdad? A volver a consumir. Pero también lo que nos puede volver a llevar a consumir es el estado. Dice, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Sus problemas, que es la vida, le estás aumentando estas dos cosas, estos efectos nocivos, esto que ya perdiste tu familia, esto que ya perdiste tu trabajo, esto que tu salud ya está mal, pues te lleva de nuevo a consumir. Ahora, esto es un diagrama, compañeros, y aquí me habla no de un diagrama, me habla de un torbellino dando vueltas y vueltas. ¿Ah? ¿Cuántas vueltas le hemos dado a ese torbellino? ¿Ah? Vueltas y vueltas. Ese torbellino es una especie de infierno sobre la tierra. Verlo expresado ahí como un diagrama, compañeros, pues no llega uno a entender que sea vivirlo. Vivirlo es lo que necesita uno para darse cuenta, ¿no? Aquí no estamos obteniendo nada que sea benéfico, nada que logre su propósito de que te ayude a soportar la vida, todo es falso. Y vivirlo es lo que lamentablemente necesitas para poder salir adelante, ¿verdad? La tortura alcohólica, por ahí dice nuestro libro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sin querer que así sea? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Verdad? ¿Cuántos años sin que esté la remisión presente? ¿Cuántos años sin remisión alguna? Eso lo hemos vivido muchos de nosotros. Otros, aunque esta enfermedad es remisible, también es reincidible. ¿Verdad? ¿Cuántos años nos ha costado vivir eso para darnos cuenta de que es una especie de infierno en la tierra? ¿Sí? De que es muy molesto, que es realmente doloroso estar viviendo esto. Yo conozco aquí el caso de algunas personas, el de otras personas no los conozco. Por eso aquí cada quien esta enfermedad es de autodiagnóstico y de automanejo. Pero sí conozco muy bien, hace muchos años, el caso de varias de las personas que están aquí. Hace muchos años. Y espero que también las personas esas a las que me estoy refiriendo conozcan su caso. ¿Verdad? ¿Tú cuántos años hace que llegaste aquí, Leo? 14. Son pocos todavía, mijo. Fíjate que pueden ser pocos todavía. ¿Verdad? Yo aquí a Huitzila, bueno, primero llegué allá a la Quinta, porque una vez me fueron a ayudar dos compañeros, un compañero alcohólico, que era Marco Antonio, con mi compañero el del banco. Quién sabe quién les habrá hablado. Y me dijeron que ya me viniera y les dijera pues, que me dieran chance una semana, que si en una semana no lo dejaba yo, pues entonces sí me venía, ¿verdad? Pues a la semana regresaron y me tuve que venir con ellos, porque hay que cumplir lo que uno dice, ¿verdad? Y esa vez fue la primera vez que llegué allí. Luego cuando llegué de ahí me dijeron, ya quédate aquí. Y le dije que sí, que regresaba no sé cuándo. Sí. Un día hice hasta una cita con un compañero que estaba aquí
ese cuate Tony Coya. Tony llegó a nuestro grupo, llegó al grupo en acción, hija. Y ella nunca pudo dejar de consumir. Pues esa vez hice una cita con Tony para venirme para acá y no me vine para acá. Pero yo llegué aquí ya cuando tenía más de 50 años, o 50 años tenía yo, cuando yo llegué aquí, y cuando ya fue posible, ¿no? Por haber vivido esto, ¿no? Entonces estuvo mal haberlo vivido, estuvo bien porque fue lo que me dio la energía para lograr el cambio, lo que me produjo el cansancio real del sufrimiento, ¿no? Sí, y les digo que eso parece increíble, ¿no? Pero pues es muy difícil y ahí dice en el primer paso, ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo personas que aún conservan su familia, su trabajo, su salud y todo, cómo pudieron evitarse estos años? ¿Verdad? Y dice allí en el primer paso, fue necesario levantar el fondo que habíamos vivido otros. Yo dudo mucho de lo que dice ahí, pero sí he visto que es cierto, que llegan casos así, no a estos lugares, a esos lugares es más difícil, pero a los grupos tradicionales sí llegan gente con menos vivencia en este torbellino que es como un infierno, que logran quedarse, ¿no? Que logran quedarse, como decía nuestro padrino, ¿no? Los alcohólicos de merengue, sí, ¿verdad? Que se habían subido a la rueda de la fortuna y los alcohólicos light. Pero entonces dice aquí, estábamos en un torbellino dando vueltas y vueltas y sin poder detenernos. Viéndolo en ese diagrama, compañeros, no sentimos lo que significa. No logramos. Y para poder tener la energía necesaria, para romper la energía de seguir siendo como somos, lo que implica reaccionar a la vida en la misma manera, se necesita realmente haber vivido esto, ¿no? Entonces, pues hay que vivir y el tiempo, hablaba yo ahorita con un compañero, aunque tenemos características similares en cuanto al consumo y todo, cada uno de nosotros somos un caso completamente diferente por lo que hemos vivido y etcétera. Y el camino que ha llevado nuestra salida de esta situación ha sido totalmente diferente para muchos de nosotros, ¿no? Aquí ya casi lo estamos haciendo, un lugar de convivencia amistosa, porque aquí convivimos ya pura gente que nos conocemos desde hace, ya nuevos no vamos a admitir. Nomás a los que conozcamos ya hace algunos años, ¿no? Vamos a ver qué mínimo establecemos, hijo, para saber que realmente tienen ese problema. Bueno, dicen, ¿estoy yo libre para mi bien de ese torbellino del consumo? Porque muchos van a creer que están libres, pero no para su bien de ese torbellino. Van a creer que están perdiendo algo bueno. ¿Ah? Como dice el capítulo 11. Van a creer que están perdiendo algo bueno. Aquí en el capítulo 11 nos dice, se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido aburrido y malhumorado,
como algunas personas virtuosas que conozco, para que no confíen en esos güeyes, ¿no? El otro día alguien me hablaba de que Bill había escrito no sé qué mamada. Pues para mí que lo haya escrito Bill o no lo haya escrito Bill no quiere decir nada. Ese libro lo escribió Bill. Sí. Entonces fíjate, se me va a considerar en la vida que seré un estúpido, aburrido y malhumorado como algunas personas virtuosas, ¿eh? Virtuosas en contraste con pecadoras, ¿no? Como si fuera un problema de comportamiento, como si el no consumir nos condenara a ser estúpidos, aburridos y malhumorados, hijo. Aquí dice, estoy yo libre para mi bien. Puta, qué chingo, ahora ya no voy a poder consumir, güey. Si realmente has vivido ese torbellino, que es como un infierno en la tierra, ¿eh? Tienes que saber que estar libre de seguir ahí dando vueltas en ese torbellino es para tu bien. No es congruente una cosa con otra. Haber vivido eso, ¿eh? Y no entender que no estarlo ya viviendo es para tu bien, te hace estar mejor, no es posible. No es posible. Esa lógica no es posible. ¿No? No, pero como una comida sin un aperitivo, ¿verdad? Sin un digestivo, más para nosotros que somos sibaritas, ¿verdad, hijo? Y ahora hay que ver el menú para elegir el vino, hijo. Sí, mi hijo. Entonces, lo principal, ahora viene lo principal, ahora viene. Entonces, ¿qué chinga nos estamos llevando sin consumir, verdad? Puta madre. Nos la estamos pasando re mal, cabrón, sin consumir. ¿No? Así como estábamos, nos la pasábamos poca madre, ¿verdad? Dice aquí, tengo que pensar que en cuestiones espirituales yo tan solo soy un instrumento. Ya estoy en la meditación del día, que es la parte central de esto. Aquí está la psicoterapia espiritual en la meditación del día. Tengo que pensar que en cuestiones espirituales, y no solo en cuestiones espirituales, en cualquier tipo de cuestión, yo soy tan solo un instrumento. No depende de sí, o sea, de mí, el decidir cómo o cuándo he de actuar. Dios planea todas las cuestiones espirituales y también todas las demás cuestiones. Mi labor es la de plegarme para llevar a cabo los planes de Dios. Y aquí me recuerda lo que les leo a menudo. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue y esa es su importancia. No, pues yo sería importante si el universo estuviera aquí para que mi propósito se desplegara, ¿verdad? ¿Cómo va a ser importante contribuir a que se despliegue el divino propósito del universo? ¿Verdad? Eso no es tan importante. ¿Cómo va a ser más importante el propósito del todo que mi propósito? Bueno, dice aquí, Dios planea todas las cuestiones espirituales y también todas las demás. Mi labor es la de plegarme, la de aceptar que así es, sin rebeldía, resistencia ni conflicto, para llevar a cabo los planes de Dios. Eso no lo voy a poder evitar. Todo lo que obstaculiza mi actividad espiritual tiene que ser eliminado. Puedo depender de Él, dependiendo de Él,
Es como obtengo toda la fortaleza que necesito para vencer lo que sea un obstáculo. Tengo que mantenerme en un estado de aptitud para que Dios pueda utilizarme como un conducto para su espíritu. Y esto fíjense cómo nos lo dicen acá. Tú eres tu cruz. Recuerda, eres solo un instrumento. No te corresponde decidir cómo o cuándo y dónde has de actuar. Yo lo planifico. Procura estar siempre dispuesto a hacer mi obra, dispuesto, no resistirte. Todo lo que impida tu actividad ha de sanar. Mía es la cruz en la que se ponen las cargas del mundo. Qué tonto es que uno de mis discípulos busque llevar su propia carga cuando hay un lugar donde ponerla, mi cruz. Ya le dije, cuando pone uno el problema de la bebida, el problema de la vida, en alguien de hombros más anchos para no andar totalmente encorvado, ¿verdad? Dice aquí, no sé si lo están diciendo por algunos de nosotros, pero aquí dice, qué tonto es que uno de mis discípulos busque llevar su propia carga cuando hay un lugar donde ponerla. ¿Ah? Pero no lo están diciendo por nosotros, no se preocupen, ¿eh? Es como el hombre cansado en el camino polvoriento, caliente, que lleva una carga pesada, cuando todo se ha planeado para que pudiera ser llevada de otro modo. Las flores, el paisaje, el camino y la belleza que lo rodean, todo se pierde ante su vista, no por andar cargando esa. Sin embargo, hijos míos, pueden pensar que dije, tome su cruz cada día y síganme. Sí, pero la cruz que le di a cada uno es solo para que crucifiquen su ego. ¿Ah? Para que pongan la carga donde la deben de poner y para que no la sigan, la quieran seguir cargando. ¿Qué impide el progreso y el gozo? Y para que fluya por su ser mi vigorizante vida y espíritu, el ego, escúchenme. Regocíjense en mí, regocíjense, ¿no? Todo esto va relacionado con la confianza, ¿no? La ilusión de que nosotros determinamos lo que es la vida, ¿no? Y eso produciéndonos una carga pesadísima que llevamos, cuando el que la determina, cuando el que lleva la carga real de lo que es nuestra vida, no somos nosotros. Yo creo que todo esto sí se entiende, ¿verdad? Si gustan compartir, me dicen. Dice aquí. Y esto me recuerda dos frases. Una frase que viene en un curso de milagros. Y otra frase que viene en uno de los tipos de unión con ese ser. En la frase del curso de milagros viene la siguiente cosa. Por cierto que el curso de milagros es un libro de psicoterapia espiritual que ha dado lugar a muchísima más literatura de psicoterapia espiritual. Este es un libro de psicoterapia espiritual. Para que no se crea que la psicoterapia espiritual solo se puede ver de una manera. Esto bien visto
es psicoterapia espiritual. Acá el curso de milagros me dice, estoy aquí únicamente para ser útil. Esto lo relaciono con, tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer. Esto me habla de la carga, la preocupación, ¿verdad? De lo que debo decir o lo que debo hacer. Como si yo no fuera solamente un instrumento, como si el que planifica fuera yo. Pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee. Y aquí de estar donde no es solo la ubicación geográfica, sino la forma o la manera de estar, o lo que estoy viviendo, porque sé que él estará ahí conmigo, ¿no? También esto me recuerda otra frase de acá, que dice esto: soy un instrumento del ser infinito. Cada vez que respiro, cada uno de mis actos no es otra cosa que un movimiento divino del infinito. Mis pensamientos y mis actos provienen del infinito y vuelven al infinito. La verdadera práctica de esta unión hace que nos desapeguemos espontáneamente del resultado de nuestras acciones. Y aquí me regreso donde dice que mi responsabilidad de bienestar no depende que las cosas estén bien, entre comillas. Dice aquí, la verdadera práctica de esta unión hace que nos desapeguemos espontáneamente del resultado de nuestras acciones y del interés específico de nuestros actos. La acción desde este nivel de la conciencia no produce ataduras, por el contrario, nos libera y nos permite reconocernos de manera natural como seres eternos que viajan dentro de una travesía cósmica. Los que practican esta unión no sufren de ansiedad, pues nada les preocupa. Sabe que es otro el que actúa, que nosotros somos instrumentos, y se ocupa de los resultados. Eso es equivalente a no estar llevando la carga indebidamente, como nos dice la lectura que acabamos de leer, ¿no? Claro, eso cuesta muchísimo trabajo, porque estamos condicionados, arraigados, como si se nos hubieran pegado con cemento todos los condicionamientos. Por eso esto lo tenemos que, ese es el tratamiento para el control de nuestra enfermedad, y esto debe ser continuo. Porque tú sales de aquí, te pega el aire y ya todo esto vale gorro. Eso de que primero es lo primero, deja de tener validez. Sales de aquí y decides dedicarte a las cosas que realmente importan. Como si esas cosas que realmente importan se pudieran dar sin que tú resuelvas primero esta situación que es la más importante de todas. Y lamentablemente así es como funcionamos. Obstáculos al crecimiento transpersonal. La sociedad, con todos sus condicionamientos, descuida o incluso se opone violentamente a un desarrollo ulterior, a un desarrollo que va más allá, que es el que aquí estamos tratando de lograr. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría que aquí se puede obtener
puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos, como que el dinero garantiza la felicidad o que la nación de uno es superior, que adormecen a los individuos y a las sociedades y mantienen inalterable el status quo social. Entonces, salir de aquí y empezarnos a mover allá y poder mantenernos firmemente en todo este que estamos manejando aquí, nos resulta muy difícil, porque vamos a ser atacados por todos lados y todavía no tenemos la suficiente convicción de haber verificado que esto que estamos aquí diciendo es la verdad. Nos van a decir, mire, ya es cosa de que te pongas, ya es tiempo de que te pongas a hacer algo, ¿ah? Ya estás muy recuperado, ya vi que subiste de peso. Deja de perder el tiempo ahí. No sé si algunos de ustedes se los habrán dicho. ¿Se lo dijeron? Sí, también. Sí. ¿No? Sí, Marino, buenas tardes. Mira, fíjate que esa parte que ahorita estás tocando, yo creo que trae su... Yo en lo personal así lo voy comprendiendo, ¿verdad? Ahorita a través de la lectura que leíste primero de ahorita de la confianza, en donde no lo has dicho con otras palabras, ¿no? Pues esto es algo que se tiene que llevar puesto a donde quiera que se vaya, con la confianza de que Él está. Dice una parte de algún libro por ahí, que realmente todo esto es para ir estructurando, ya sea en reconstrucción o en construcción nueva, un entorno en el cual podamos estar en contacto con la realidad aparente, sin que esto nos afecte y nos mande a vivir emociones que nos neguemos a vivir, ¿verdad? ¿A través de qué? De la confianza, ¿no? Creo que hasta ahí voy un poquito por lo que quiero dar a entender. Entonces también la otra parte de eso donde ahorita decías de las prioridades que van cambiando y eso, yo creo que en ese sentido, solamente a través de la necesidad, ¿no? A través de saberse necesitado siempre de esto, es la única manera en que uno puede incursionar otra vez en el mundo. A través de saber que esto es lo más importante, y me refiero a esto, no a la reunión. Sí, las reuniones son indispensables porque ahí es donde se encuentra, así como se ha dado. Es lo único que se ha encontrado. Mas, sin embargo, ya cuando yo creo que no se alcance o se intente siempre ir en el avance de poder practicar esto en todos nuestros asuntos, dice ahí una parte del indicador, a través de esa piedra clave, ¿verdad? Donde también nos habla la literatura, yo creo que solamente pudiendo vivir, no armar uno, sino pudiendo vivir a través de como Él lo vaya poniendo, es la única manera, porque si no, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? El desarrollo transpersonal, nos hablas tú de eso, ¿no? Y del crecimiento espiritual, que de todos modos vamos en camino hacia eso. Y del obstáculo que nos encontramos continuamente. Pero ¿será un obstáculo o será que yo lo veo? La sociedad convencional es un obstáculo. Se opone, lo acabamos de leer. Sí. Se opone a esto porque atentamos, vamos en contra de su status quo. Vamos en contra de cómo funciona allá afuera, ¿no? Aquí dice, hay dos modos de vivir en el mundo que no está aquí, aunque parece que sí. No cambias tu aspecto, aunque sonríes con más frecuencia, tu frente está serena, tus ojos están tranquilos, y los que van por el mundo como tú se reconocen en ti. Sin embargo, los que aún no han percibido el cambio también se reconocerán y creerán que eres como ellos, como eran antes.
Por eso les digo que esto no se los vayan a ir a decir allá. Se enojan. ¿Verdad? Esto lo dice Carlos Castaneda de otra manera. Hay que actuar con desatino controlado, como si creyéramos que somos lo que parecemos. Y yo no creo que seamos lo que parecemos, porque el yo que soy yo, o el tú que eres tú, no puedo verlo. Solo veo la forma que eres tú. Esa forma que veo no siempre será. Sin embargo, el tú que eres tú será eternamente, ¿no? Sí, Leo. Sí, de acuerdo a esto. Fíjate, padrino, que sí, evidentemente, ¿no? Tanto la sociedad como la familia es un obstáculo, ¿no? Para el crecimiento, bueno, mío, ¿no? En cuanto a la remisión de mi enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está eso que ahorita comentaba, ¿no? O sea, ya cuánto tiempo, qué vas a hacer, qué tienes que hacer, pero hay algo que yo he descubierto en mí, ¿no? Es algo que yo debo de dejar de identificar con eso, ¿no? Aquí, a través de los años, tú nos has tratado de transmitir que si realmente yo ya tuve una aceptación total de mi enfermedad, de lo cual lo primero es el mantenimiento de mi enfermedad, una cosa muy importante que debo de tener es el que yo no pertenezco allá, ¿no? O sea, y bueno, yo me entiendo de esta forma, ¿no? Sé que debo de andar allá, pero como lo decías ahorita, ¿no? Con ciertos límites, ¿no? Que para la persona que yo he estado acostumbrado a hacer, le resulta difícil, ¿no? Pero es donde viene el cambio, ¿no? Es donde de eso se trata mi cambio, ¿no? Al ver que soy un ser humano, soy una persona que ciertamente tengo que desempeñar funciones afuera, pero yo debo de tener consciente que yo no pertenezco a eso, ¿no? Dado que yo tengo una enfermedad, que padezco de una enfermedad que tengo yo de nacimiento, me digo así, ¿no? Yo nací así, ¿no? Yo no creo que me haya hecho, ¿no? Porque a la fecha, pues yo siempre tuve esa forma de pensar, esa inconformidad con la vida, esa insatisfacción total, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, si yo realmente ya me di cuenta de esa enfermedad que padezco, pues entonces hablaban ahorita de las reuniones, de mantenerse en contacto con esto, y creo que es muy importante, ¿no? O sea, si muchas veces asistiendo no resulta, entonces, pues yo tengo que hacerlo, pero asistiendo, pero realmente viendo mi necesidad, de que ya me di cuenta de que yo no pertenezco a ellos. O sea, sí son familia, sí son amigos, sí, como se les dice, ¿no? Pero yo no pertenezco a ellos. O sea, yo realmente pertenezco a un mundo totalmente diferente a lo que ellos no conocen, ¿no? Y claro, para yo poderme desenvolver con ellos y a mí no me afecte, tengo que poner en práctica todo lo que aquí se me trata de transmitir, ¿no? Ya que no es algo que sea vasto con el conocimiento, como este diagrama que nos has puesto durante mucho tiempo, sino no es vasto conocerlo, ¿no? Sino realmente vivirlo y sentirlo, que a través de, que ahorita no es la primera vez que me preguntan, ¿no? ¿Cuántos años llevo aquí, no? O cuándo llegué, no que llego aquí, ¿verdad? Porque quién sabe si está, ¿verdad? O sea, ¿cuándo llegué, no? O sea, ver todo ese caminar de esos años que me sea necesario para darme cuenta de que es doloroso vivir de esa forma, ¿no? O sea, que realmente me sirva esa vivencia para ya no volver a reiniciar, ¿no? Ya no volver a entrar en esa negación inconsciente o dejarme llevar por la emoción, o más bien dejar de etiquetar las cosas, ¿no? Dejar de por qué o yo por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Pues para un beneficio que me va a resultar a mí, mi bienestar a la vida, ¿no? Y el tener yo ese bienestar, no va a llegar a esa parte donde nos decías ahorita, un estúpido y malhumorado y aburrido, ¿no? Sino voy a empezar a ver la vida y a vivir la vida, que es lo que me va a dar impulso para seguir adelante, ¿no? Y lo que vaya viniendo,
pues va viniendo y agradecido, ¿no? Y cada momento que pasa, que vivo, que despierto, estar agradecido, ¿no? Yo hace 8 días escuché decir a un compañero, ¿no? Que a Dios no se le pide, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? A Dios pues no se le pide, ¿no? Sino simplemente agradecer todo lo que se me da y todo lo que está en el momento, ¿no? Y pues yo es lo que puedo compartir ahorita. Sí. Fíjate que para superar ese obstáculo, tenemos que vencer algo que también está muy arraigado en nosotros. Que nos preocupe o nos moleste o nos cause más impacto el que ellos estén en desacuerdo con nosotros que el nosotros estar en desacuerdo con nosotros mismos. Si logramos eso, vamos a poder superar ese obstáculo, porque pues ellos van a manifestar su desacuerdo, ¿no, hijo? Ahora, sobre tú lo que dijiste, ¿no? Tenemos que estar en el mundo sabiendo que no somos del mundo, ¿no? Sí, mijo. Ahorita empezaste la pregunta, y me viene siempre a la cabeza cómo la resistencia a mi realidad, no sé si llamarlo así, me causa un vacío y me da un chingo de miedo el vacío. ¿Por qué es esa resistencia o por qué es ese miedo al vacío? ¿No? Cuando te empieza a dar la resistencia a la realidad, no lo así, como cuando te das cuenta que no es lo que pensabas, porque a mí la sustancia pues sí me hacía negarme a sentir la emoción, y el consumo pues me daba así como que me hacía o me daba la ilusión de ser aquel que yo pensaba, ¿no? Pero cuando empiezo así como a captar esas capas, me sentía así como vacío, como desprotegido, me da un pinche temor la vida hasta adentro. Sí, mijo. Aquí hay una metáfora del crecimiento espiritual que dice muerte y renacimiento. El yo falso, viejo, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior puede llegar a sentirse igual que la muerte. De las cenizas del ego, del falso yo, de ese que no eras y que tú creías que eras, se alza como el ave fénix una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos hasta que por fin logremos reconocer que aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto no queda ya imagen propia alguna que pueda morir y solo permanece lo que no muere, ¿no? O sea, si te vas quitando todo aquello por lo que tú crees que valías o lo que eras, pues yo creo que se llega a sentir ese vacío del que habla Christopher, ¿no? Aquí dice, dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior puede llegar a sentirse igual que la muerte, ¿no? Y ahorita por acá, lástima que nunca encuentro nada yo aquí, pero por acá traía otro papel. Y hay una parte donde dice que solo muriendo es como volvemos a nacer, ¿no, Padrino? Algo así. De la oración de San Francisco también, mijo. ¿Cómo decía, mijo? Solo muriendo nacemos a la vida. Solo al morir nacemos a la vida. Al morir del que no somos, nacemos a lo que somos, ¿no? Fíjense, ahorita que hablaba de los pecados, dice, el pecado es una sensación de estarse, lo mismo que les he estado diciendo, es una sensación de estar separados de Dios y es la tragedia mayor de toda la experiencia humana. Eso coincide perfectamente con lo que les dije. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El pecado es un esfuerzo para obtener un bien al cual no tenemos derecho en justicia. Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta,
mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo, del cual somos espiritualmente una parte, decir que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos, nos movemos y somos todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. A ver, déjame ver. Esto es sobre dejar que nuestro pensamiento sea el que catalogue como bueno o malo el contenido del momento. El hombre es el único animal que se expulsa del paraíso. Eso lo dice Erich Fromm. Y nosotros sabemos, refiriéndonos a las escrituras, que su expulsión fue por comer del fruto del árbol del conocimiento. Eso lo que quiere decir es creer que puede etiquetar como buenos o malos los contenidos del momento. Para estar bien o estar mal, la alternativa para estar bien o estar mal consiste en dejar que nuestros pensamientos, que fragmentan la realidad, determinen al juzgar lo que vivimos, lo que está bien o mal, o tener la confianza en lo que se determina que vivamos, siempre es correcto y una ayuda para nuestro crecimiento. Dios y el ego. No hay hombre que al creer realmente en Dios, por eso yo hago mucho énfasis en la palabra creer y la palabra saber, en Dios, siga conservando su egoísmo. El antiguo yo se encoge y muere, lo que les acabo de leer, y entonces renace el alma con la imagen de Dios impresa en ella. La eliminación gradual del egoísmo por medio del crecimiento del amor a Dios y a los semejantes es la meta de la vida. Al principio solo se tiene un débil acercamiento a lo divino, pero la imagen crece y se adquiere más y más similitud con Dios hasta que llega el momento en que quienes nos miran pueden sentir en nosotros algo de la fuerza de la gracia de Dios operando en la vida humana. Esto también tiene relación con lo que decíamos. Algún día, por muy lejano que esté, nos liberaremos del apellido, esa poderosa amarra al árbol genealógico. Nos liberaremos de nuestra nacionalidad, esa poderosa amarra a unas fronteras artificiales. Nos liberaremos de nuestro folclore, esa poderosa amarra racial. Nos liberaremos de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestra edad. Cesaremos de definirnos como femeninos o masculinos, o como humanos o animales, inteligentes o tontos, adorables o despreciables, bellos o feos, fuertes o débiles, generosos o egoístas, justos o injustos, insignificantes o importantes. Cesaremos de pegarnos la etiqueta de un oficio, nos desprenderemos de todas las definiciones que nos han incrustado en el cerebro hasta llegar a la conciencia última, aquella donde al pensar, amar, desear y actuar, y convertidos en una armoniosa unidad, cesamos de vernos pensar, amar, desear o actuar. Nunca confundiremos el ser con el tener. Bueno, todo eso tiene más o menos un poco de relación. A ver, para seguir viendo las siguientes lecturas, compañeros, esta dice, la idea de Dios. Cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza, aquí le añaden sencilla, parece ser que no es tan sencilla, ¿verdad? Tenemos que estarlo supervisando. En el espíritu del universo tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí. Y esto tiene mucho que ver también con otra cosa que está
Las tendencias religiosas del hombre deben de ser, como mínimo, tan interesantes como cualesquiera de los distintos hechos que forman parte de su estructura mental. Aquí lo que le leí primero viene de la página 49 del capítulo 4. Dice: he aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia en la vida ciertamente. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer, pero aquí vamos a leer la palabra creer como se las he explicado, en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder y a hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con algunos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia, demuestran las raíces subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Demuestran cómo se produjo el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la cual uno debe tener fe, en ese sentido que les digo de la palabra fe. Acá dice: cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el Espíritu, bueno, eso es sencilla para esto, ¿no? En el Espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Él sí, y parece que eso ya está en nuestra mente. Acá podemos leer lo siguiente. Bueno, Dios, en lugar de ser una inmensa proyección imaginaria, ha resultado ser la única cosa real, y todo el universo, a pesar de su inmensidad y su solidez, es una proyección de la naturaleza de Dios. Dice: las consideraciones que hemos hecho concuerdan con una sentencia que dice que si quitamos todas las capas de un ser humano, en el centro encontraremos la semilla de Dios. Lo anterior va de acuerdo con la visión que ha alcanzado la ciencia a través de su desarrollo. La ciencia, varias ciencias, la física, la biología, y que en su encuentro con la religión nos permite ver que Dios, en lugar de ser una inmensa proyección imaginaria, ha resultado ser la única cosa real, y todo el universo, a pesar de su inmensa solidez, es una proyección de la naturaleza de Dios. Ahora, acá vamos a ver esto. Cuando la mente deja de estar a merced de las tormentas desencadenadas por la competencia de apetitos, siente el impulso de motivos más maduros y sutiles que son no solamente saludables, sino también más refinados y conducen a una mayor satisfacción. Comparados con los deseos que suelen preocuparnos, los motivos más maduros incluyen deseos de verdad y justicia, de bondad, de altruismo, de belleza y de lo sagrado. Dice aquí, estos deseos se llaman motivos superiores. La curación a través de anhelar lo divino. En la cumbre de los motivos superiores está el impulso de trascenderse a uno mismo. Esto significa el deseo de trascender la identidad habitual, que es falsa y restringida, a fin de despertarnos a la plenitud del ser, dándonos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza y de la relación que tenemos con lo sagrado. Es un llamado apremiante a recordar quiénes somos en verdad
y a conocer e inclusive a unirnos con nuestra fuente, bien sea que se describa como el anhelo de Dios, el impulso del moksha o el deseo de alinearse con el Tao. Esta atracción por la iluminación es un motivo supremo, a fin de cuentas el único, según las grandes religiones, que puede ofrecer verdadera satisfacción y bienaventuranza. No importa qué otros deseos logramos satisfacer, no importa cuánto obtengamos de dinero, sexo y poder, incluso no importa cuánto bien hagamos en el mundo, mientras que el anhelo de iluminación quede insatisfecho, sufriremos de un extrañamiento de lo divino y de un descontento con lo divino. La sensación de estar incompleto, insatisfecho y no en el lugar al que uno pertenece. San Agustín, uno de los teólogos de mayor influencia en el cristianismo, lo dice así: nuestros corazones no tienen descanso hasta que reposan en ti. Rumi le hace eco diciendo: el único reposo verdadero llega cuando estás a solas con Dios. Aquí no la encuentro, pero creo que la publiqué hoy, donde dice que al principio nos alimentamos del pecho de nuestra madre, que luego recibimos alimentos sólidos y que luego ya debemos de ir en busca de alimentos invisibles, ¿no? Es una tendencia natural en el hombre. Acá en este libro sobre las adicciones, me dice, fue el gran antropólogo Gregory Bateson quien primero sugirió algo. Pintó un cuadro del adicto como una persona que tenía sed espiritual, una sensación de saber que había algo más. Entonces esto es lo que nos dice más o menos aquí, que es algo natural en nosotros y que es algo que debemos satisfacer para que no se creen en nosotros las metapatologías. Este es el metamotivo, y si no lo atendemos se crean las metapatologías, enfermedades, por dejar de lado estos objetivos, ¿no? Claro, aquí estamos hablando en una comunidad donde hablamos de estos temas, no allá afuera, ¿verdad? Y por último, si gustan compartir algo me dicen, ¿eh? Y por último, esta otra me dice, sentirse integrados. Salir juntos después de la reunión es una buena ocasión para compartir lo que no se ha llegado a conversar en ella. La adicción activa nos apartó de la sociedad, nos aisló. Aquí, quién sabe si sea al revés, si no haya sido la adicción activa, sino sea ese aislamiento lo que nos llevó a la adicción. El miedo era el núcleo de ese aislamiento. Dice, creíamos que si dejábamos que los demás nos conocieran, únicamente verían todos los defectos. De ahí al rechazo solo habría un paso. Cuando llegamos, nos quedamos impresionados por la familiaridad y la amistad que debemos compartir a otros adictos que están experimentando ese cambio. Si nos lo permitimos, también podemos rápidamente formar parte de esa confraternidad. Una forma de comenzar es ir a tomar café con los demás después de una reunión. Bueno, en estos encuentros podemos dejar que caigan los muros que nos separan de los demás y descubrir cosas sobre nosotros y otros miembros. Al hablar con una persona, a veces podemos contar cosas que quizás no
tengamos muchas ganas de compartir en grupo. En estos encuentros aprendemos a conversar y además se forjan amistades sólidas y profundas. Con las nuevas amistades ya no es necesario que sigamos viviendo aislados. Podemos formar parte de un conjunto más grande, la confraternidad, aquí dice la confraternidad de Narcóticos Anónimos, en realidad la confraternidad en general. Y es un gran obstáculo que muchos de nosotros tenemos aquí mismo. Aquí mismo el hecho de no aislarnos, compañeros, nos resulta difícil, aunque estemos aquí todos juntos. Nos resulta difícil, compañeros. Y si son francos ustedes mismos con ustedes mismos, se darán cuenta de que esa tendencia al aislamiento no es consecuencia de su adicción activa, sino tal vez puede ser causa de su adicción, de esa dificultad de integración en un todo, como una comunidad, como un grupo, como una confraternidad, como una fraternidad, ¿no? Es parte de nuestro problema. Nos cuesta trabajo integrarnos, compañeros. Nos cuesta trabajo integrarnos. Integrarnos en un todo, no integrarnos por... Aquí recordemos aquellas palabras de principios antes que personalidades. Integrarnos en un todo, no hacer subclases ni subgrupos ni nada de eso. No sentirme, dejar de sentirme lo suficientemente diferente como para no poder integrarme con los demás. Eso lo seguimos padeciendo y es una dificultad que tenemos aquí. Aquí ahorita porque estamos juntos, ¿no? Pero ahorita se va cada uno a su rincón. En donde se siente más cómodo. ¿Alguien gusta compartir algo, compañeros? Antes de irnos a nuestros rincones. Bueno, pues les agradezco mucho.